Numeral, a mi alcalde le pido. Pues el exalcalde y exgobernador Sergio Fajardo volvió hoy, Andrea, a sus fueros como columnista de prensa. Hacía rato, mucho rato no lo leíamos y hoy pues hace una Sí, reflexión importante a los gobiernos locales en medio de la emergencia por coronavirus. ¿La leyó? sí, es su columna, su escrito en El Espectador, Coronavirus, la hora de alcaldes y gobernadores. Y él resume todo esto también en esta frase: el camino es largo e incierto. Falta mucho por recorrer y parte del éxito que tengamos dependerá de unos protagonistas que están todos los días en la primera línea, alcaldes y gobernadores. Y esto se relaciona también con un Twitter que escribió después de que se conociera la decisión presidencial de alargar la cuarentena. Dijo Sergio Fajardo: acertada decisión del presidente Iván Duque, pero es importante trabajo articulado. Y todo esto porque, recordemos, hubo una especie de ruido al comenzar toda esta emergencia cuando los alcaldes estaban en una dirección y al parecer el gobierno en otra, pero ya se enrutando y articulando, y esperemos que siga siendo así. Vamos a leer algunos comentarios con nuestro numeral a mi alcalde le pido y saludamos a Sergio Fajardo. Arroba César Gutiérrez R. Escribe numeral a mi alcalde le pido que interceda ante Hacienda, cámaras de comercio, Secretaría de Hacienda para que me reciban el carro como pago de impuestos. Arroba Jairo 147, numeral a mi alcalde le pido una solución para el gremio de la construcción. Arroba 65 Pulido, numeral a mi alcalde le pido dar una pasadita por los alrededores de la Plaza de las Flores, hasta las banderas. Arroba Julia Viviana Ari, numeral a mi alcalde le pido, en el norte de Cali pasan venezolanos pidiendo dinero y vendiendo mazamorra, no hay quien controle. Arroba Isabel 107M, numeral a mi alcalde le pido ser más estricto, se ve gente en las calles, fiesta en las casas, he visto en mi barrio El Diamante, en Robledo, Medellín. Y bueno, muchos comentarios también sobre el comercio abierto, Corabastos, sobre centros comerciales, aglomeraciones, en fin. Doctor Sergio Fajardo, muy buenas tardes, bienvenido a Sigue la W, qué gusto tenerlo con nosotros. Buenas tardes, Juan Pablo. El gusto es mío de estar con ustedes. Muchas gracias por llamarme. Yo quiero arrancar con estas inquietudes de los colombianos que están escribiéndonos con este numeral a mi alcalde le pido, para que nos adentremos en la labor que están adelantando los mandatarios locales. Usted, antes de que empezara esta cuarentena, se estaba moviendo por todo el país y tiene un prisma muy grande para ver lo que está pasando en Colombia. ¿Cómo ha visto la labor de los mandatarios locales en medio de la contingencia, en medio de la emergencia por coronavirus? Juan Pablo, estamos en una emergencia. Por supuesto, las situaciones que estamos enfrentando son inéditas para todo el mundo, pues en particular para los alcaldes. Pero yo quiero empezar poniéndole una pequeña cifra a lo que ocurre en nuestro país. En Colombia tenemos 1.102 municipios y los municipios están catalogados por diferentes categorías de acuerdo a la capacidad y la población que tienen los municipios. Bogotá es un distrito especial, hay una categoría que se llama categoría especial, donde están Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, en fin, son un reducido grupo de municipios. Pero la gran mayoría de municipios en Colombia, básicamente, estoy hablando de 1.050 municipios de un total de 1.102, básicamente no tienen un peso. Son municipios que viven de los recursos de las transferencias de la nación, la capacidad que tienen de conseguir un recurso alrededor de un impuesto predial o de vehículos que circulan en su territorio porque tienen la placa de ese municipio, o industria y comercio, son ínfimas. La gran mayoría de alcaldes en Colombia no tienen un peso y tienen la responsabilidad de estar respondiendo directamente a sus comunidades y están en la obligación todos los días de entender lo que pasa en su territorio. Y es importante señalar esto porque hay una dimensión macro nacional donde está el presidente de la República, que tiene unos decretos, tiene unas medidas, tiene unos asesores y da unas órdenes de obligatorio cumplimiento sobre todo el territorio. Pero del momento en que una orden sale de un escritorio en Bogotá para que llegue a un territorio en cualquier lugar de Colombia, el recorrido es dificilísimo, larguísimo, y esto en general, en el funcionamiento del Estado colombiano. Entonces todos esos alcaldes están enfrentando unas situaciones muy difíciles. ¿Por qué? Porque la ciudadanía escucha las noticias que ustedes dan, las medidas del señor presidente,
pero de ahí al momento a que ellos puedan implementarlas en el territorio, si es que eventualmente llegan con los recursos escasos que ellos tienen, es prácticamente imposible. El alcalde está en la dimensión micro, en la relación directa con las personas, con los que les va a dar hambre, con los que están sufriendo, con los que no tienen el servicio hospitalario en su municipio porque tiene unas deficiencias acumuladas. Entonces, yo estoy pensando en la gran mayoría de alcaldes, la angustia de Claudia López, que es la alcaldesa que vemos todos los días en los medios de comunicación, pues queda a media cuadra del Palacio Presidencial. Y ustedes, los medios de comunicación nacional, pues la ven todos los días. Y ella está haciendo lo que tiene que hacer un alcalde en cualquier lugar. Está preocupado por su territorio, qué está pasando en una localidad, en la otra. Bogotá tiene potencia, tiene el liderazgo de la alcaldesa, es escuchada siempre. Pero la gran mayoría de alcaldes en Colombia están respondiendo, tienen que poner la cara, no tienen recursos y tienen todas las dificultades enfrente, pero tienen unos valores Sí, muy grandes los alcaldes claro. en Pero, nuestro territorio, pero y son doctor los que Fajardo, conocen el territorio. pero Sí. póngale cuidado a este balance que nos va a hacer Mauricio, de historias que contamos hoy más temprano en la W y otras que estamos alistando a quien sigue la W. A ver, ¿usted qué opina sobre lo que está pasando con estos alcaldes y gobernadores? Adelante, Mauricio. Sí, póngale cuidado, doctor Fajardo. Hoy se conoció un sobrecosto injustificado por más de 310 millones de pesos, esto en un contrato para la compra de alimentos que se entregarían como ayuda a adultos mayores. Esto fue en el municipio de Guaduas, en el departamento de Cundinamarca. El alcalde Germán Herrera allí firmó 3 contratos por más de 630 millones de pesos el pasado 26 de marzo y las ayudas primero no se han entregado y los sobrecostos son altísimos. Otro caso, también conocido esta mañana, ocurrió en el departamento de Arauca. Allí un veedor denunció que hay sobrecostos para los kits de alimentos por cerca de 5.000 millones de pesos. Fue un contrato que se hizo, este fue el valor, y allí se encontraron, por ejemplo, latas de atún con un costo de 19.000 pesos. Son 33 mercados que en promedio valen 150.000 pesos. Esta lata también, una libra de arroz, perdón, 3.400 pesos, una libra de café 13.400, aceite 10.400. Son altísimos los costos, pero nosotros también hemos averiguado e indagado algunos contratos departamentales y lo va a mencionar algunos. Mire, aquí hay uno que es alquiler y compra de elementos para la dotación de alojamientos requeridos en el departamento para la atención a la contingencia del virus COVID-19. Este fue un contrato que se suscribió por 1.455 millones de pesos, pero la empresa que se contrató es experta en eventos de entretenimiento. Otro contrato se hizo a través de convenios con 41 alcaldes. En esta oportunidad lo que hicieron fue entregarle a los alcaldes los recursos para que ellos los inviertan como quieran, como les complazca. Es un contrato por 6.458 millones de pesos. Otro que vimos también, se adquirió una póliza de seguro vida para que ampare al gobernador y también a los diputados de la Asamblea. Esto vale 36 millones de pesos. Y hay otro contrato también por 4.700 kits de alimentos que cada uno valdría más o menos 319.000 pesos cada mercado, y el contrato general fue de cerca de 1.500 Ahí, millones de pesos. O sea, son muchos contratos. sí, doctor Fajardo, no estamos diciendo en dónde porque Mauricio está indagando la situación, pero ¿no le parece que ahí ya están fallando los alcaldes y los gobernadores en algunas zonas del país con estas perlas que justamente van en contravía de lo que usted mismo está pregonando? Pero mire, porque yo dije lo siguiente, y yo llevo toda la vida luchando contra la corrupción y la batalla es larga y ha sido parte de nuestro proyecto político de enfrentar la corrupción con transparencia y la manera de hacer la política asociada con, repito, con el manejo de los recursos públicos. Yo no conozco los casos particulares y mal haría yo en justificar algo de esa naturaleza. Pero lo que yo sí creo es que mucho de eso se puede resolver. Y se puede resolver cuando tenemos una buena articulación. ¿Cuántos contratos está firmando un municipio hoy? Son muy pocos los contratos que puede estar firmando un municipio. Muy pocos. Y están directamente asociados con lo que tiene que ocurrir en el territorio, eventualmente con unos pocos recursos que ellos tengan para hacer la distribución de alimentos y cosas de esa naturaleza que ustedes están señalando. Si usted organiza y articula con el gobernador, puede ser que haya un gobernador que esté portándose mal, hay 32 gobernadores, puede que haya algunos, y yo creo que son pocos, los que puedan ver esto como una oportunidad para robarse una plata o para pagar unos contratos que tenía que pagarle a los que le financiaron la campaña. Pero si usted articula un plan de transparencia, todos los municipios, todos los días presentan qué es lo que van a contratar. Eso se puede hacer de una manera muy sencilla, se pueden poner en la página los contratos. El seguimiento a todo esto es relativamente sencillo. Cada alcalde tiene que hacer
el lunes, estoy ilustrando, hace el lunes, a primera hora, el plan de contratación de la semana o de las 2 semanas o las 3 semanas, invita a algún representante de la Contraloría, de la Personería, de la Procuraduría, que hay una cantidad de instituciones que están sobre el territorio, que están vigilando la actuación de los alcaldes, presenta esos contratos que se van a hacer, muestra la forma como están tramitando el contrato, y yo estoy seguro que muchas de estas cosas se pueden evitar. Yo estoy seguro que lo que están diciendo es cierto y seguramente algunos cometieron actos corruptos, pero todo eso se puede evitar con una buena coordinación, con un buen gobernante como gobernador articulado con los organismos de control. De hecho, recuerde que la Contraloría General, uno de los argumentos que dio para el aumento de la nómina fue que quería hacer control previo. Pues ayudémosle a los alcaldes y esté presente en la forma como se discute. Todos esos tienen procesos de contratación, todos tienen comités de contratación y no son muchos los contratos que se están haciendo. Entonces se puede hacer. Y lo que yo estoy diciendo es que se puede hacer y puede y tiene que funcionar muy bien, porque la gran mayoría de los alcaldes saben dónde están los problemas, saben cuál es la sociedad civil que tienen, saben que la parroquia tal, allá funciona un banco de alimentos, la pastoral social tiene este lugar, la iglesia cristiana tal tiene estas obligaciones, sabe quiénes son empresarios, todo ese tipo de cosas lo sabe y está en el territorio, porque es que el alcalde es el que tiene que ver la gente todos los días. Yo creo que eso se puede hacer y funcionar muy bien. Y fíjense que yo he sido muy crítico toda la vida acerca del tema de la corrupción, pero esta es una oportunidad para transparencia y no es tan grave como parece. Y esa es la tarea que ustedes tienen, que de señalar todo eso que está ocurriendo, que me parece muy bien que se señale, pero todo eso se puede ajustar. Yo creo que lo que viene es muy largo y vamos a tener muchas dificultades, pero ese protagonismo, y además cuando usted tiene protagonismo, cuando usted está opinando, cuando usted hace parte de una red, lo están viendo, y eso va a exigir una mejor calidad para nuestros alcaldes. Yo tengo esa convicción profunda, porque de lo contrario, ¿cómo llega usted al territorio donde la gente que va a tener hambre y que ya hay unos que están a punto de tener hambre, cómo los vamos a alcanzar? Alcaldes y gobernadores articulados con el gobierno nacional, por supuesto, claro, justamente, son fundamentales. Doctor, no nos equivoquemos en eso. Doctor Fajardo, ese plan de transparencia del que usted habla, pues ya se está iniciando por parte de las autoridades de control, la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría ya han dicho que van a trabajar en conjunto para revisar esa transparencia en la contratación de los alcaldes y gobernadores, pero yo lo que quiero saber, según lo que usted nos dice, y que los municipios y gobernaciones pues no tienen plata, ¿eso quiere decir que en este momento, digamos, si no se puede manejar, si no se puede controlar la crisis, es culpa del gobierno nacional? Perdón, estoy oyendo muy mal, me da pena porque hoy entrecortado sí, le repito la pregunta. Le decía que si el tema de que las gobernaciones o los municipios no tengan plata y si se les sale de control el manejo de esta situación sería culpa del gobierno nacional, que no ha girado, digamos, todos los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones y demás. Pues miren, hay que articularlo. Yo no hablaría tanto de culpa, sino de mejorar los procesos. Hay que tener, en todo esto, pues tenemos que tener la capacidad de ser generosos entre nosotros, solidarios, y entender la dificultad del problema. Pero esa articulación es necesaria. Mire, yo fui alcalde y fui gobernador. El departamento de Antioquia, para ilustrar, tiene 125 municipios y tiene enfrente de Bojayá, ustedes recuerdan Bojayá en el Chocó, al frente está Vigía del Puerto, más pobres no pueden ser. O sea, hay todas las dificultades, pero yo tengo esa convicción, y lo digo por conocimiento, que cuando hay organización, articulación, cuando hay una cabeza, por ejemplo un gobernador que tiene que ser interlocutor del gobierno nacional, que es capaz de escuchar a sus alcaldes y entender las diferencias territoriales, porque las diferencias entre los lugares son muy distintas. Bogotá, Medellín, son 2 ciudades que tienen una condición especial, Barranquilla. Todos esos, pues tienen unas condiciones muy especiales, pero a través de gobernadores, con los pueblos más pequeños, pero prácticamente todos, como les dije, cerca de 1050 se puede hacer una buena articulación con el gobierno nacional. Habitualmente no existe esa coordinación, son muy contados los casos donde los programas del gobierno nacional se articulan con los de las gobernaciones y de los municipios, y aquí se tienen que articular. Si no se articulan, estamos físicamente en la olla. Y por eso digo yo que es un momento para esas responsabilidades de alcaldes y gobernadores, exigiéndoles, porque yo no soy condescendiente y nunca he sido, además siempre
exigiendo totalmente transparencia y luchando contra la corrupción, pero con unas actuaciones muy básicas. Yo le aseguro que la gran mayoría de los alcaldes quieren quedar bien, todos están angustiados en su municipio, ellos oyen al presidente en una locución y después tienen que interpretar qué es lo que van a hacer. Entonces, se puede hacer ese control. Necesitamos las contralorías funcionando a todo vapor. Acompáñenlos y con medidas muy sencillas se puede hacer las cosas bien hechas. Esa es mi convicción profunda. Pero bueno, se está hablando de que hay un llamado para que los organismos de control actúen y también un llamado a la transparencia por parte de los alcaldes, pero doctor Fajardo, no es difícil hacerlo cuando se tiene, digamos, en Colombia la figura de la contratación directa. Eso es una contratación que están haciendo los alcaldes y gobernadores generalmente a dedo. Siempre son los mismos, los amigos, los que llevan los proveedores, los mismos servicios. O sea, es algo continuo, siempre se ha presentado durante muchos años. ¿No cree que ese tipo de contratación se debería suprimir o hacer algo para evitar este tipo de corrupción? Mire, ya es discusión en otro nivel. La contratación directa hace parte de la forma como se puede contratar en Colombia. Por supuesto que hay que reducir la contratación directa a un mínimo, pero en la circunstancia que nosotros estamos viviendo hoy, es imposible que no haya contratación directa. Eso pues, así sea yo, y he estado luchando contra la contratación directa, o como les digo, reducirla a un mínimo, porque hay casos donde tiene sentido, y muchas veces se asocia contratación directa a ladrón, y eso no es cierto, pero ha habido muchos casos donde ha ocurrido muchos robos a través de esa contratación directa. Pero si usted le pone rápido los controles que les estoy señalando, vuelvo y repito, todo lunes, primera hora, 8 de la mañana, todos los alcaldes están en comité de contratación, viene la Contraloría, manda un representante, la Fiscalía, todas las formas que existen de organización en un territorio, convoque la Cámara de Comercios y participa, en fin, usted puede convocar, y eso es una decisión de los alcaldes, pero cuando usted los organiza, les sugiere, los invita a participar dentro de todo eso, tenga la certeza de que se puede hacer de manera transparente, porque no son muchos los contratos, hay que poner la atención a eso. Entonces, yo creo que se puede hacer. Estamos enfrentando una cantidad de problemas que están represados en nuestro país. De hecho, lo que está ocurriendo es tremendo. Y por eso yo siempre digo, el camino es muy largo. Apenas estamos empezando, aplanando curva del tema de salud, como se ha venido explicando ya de todas partes, pero el crecimiento exponencial del malestar social que vamos a tener en nuestro país es gigantesco. Apenas estamos empezando a ver una cantidad de cosas. Esta crisis, esta pandemia nos desnudó y nos está haciendo ver en directo todas las fallas que tiene nuestra organización institucional, empezando por las desigualdades que existen entre las regiones, porque hay unos pueblos remotos donde no tienen la más mínima capacidad de nada, las desigualdades profundas en el sentido económico de la riqueza que tenemos las personas. Entonces, yo creo que esto se puede avanzar, los Doctor alcaldes Fajardo, tienen que estar ahí, pero pueden bueno, convocar a toda la comunidad y funciona. Yo quiero dar un mensaje de optimismo porque en medio de todas estas cosas, ustedes tienen que mostrar todos donde están robando, si es que están robando, alguna explicación podrá tener alguno y no me voy a precipitar a juzgar, pero las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien y con la gran mayoría de alcaldes y gobernadores estoy seguro que se puede trabajar. bueno, usted dice que nos desnudó. Quiero aquí hacerle una serie de preguntas rápidas, doctor Fajardo. Esta situación que se está presentando. Por un lado, ¿el Congreso de la República debe sesionar virtualmente? Obvio. Esas son las cosas que en Colombia yo no entiendo cómo nos gastamos todo el tiempo diciendo que no sesionen. Pero le estamos diciendo a la gente que se quede en la casa, que hay teletrabajo. Obvio que sesionen virtualmente. Pero pues es que yo creo que muchas de esas cosas ya pasan al plano de lo ridículo. ¿Cómo así que no van a sesionar? Pues tienen una Bien, responsabilidad gigantesca. listo. Otra pregunta. En medio de esta situación se han registrado unas cifras increíbles, por no decir que indignantes, de violencia contra la mujer, de hechos lamentables que están ocurriendo por cuenta también del confinamiento, pero eso no justifica nada. La vicepresidenta dice que hay que prohibir entonces el consumo de alcohol al interior de las casas para controlar esto. ¿Le suena? Mire, el problema es serio y es profundo y existe antes de la pandemia y eso hace parte de lo que tenemos que discutir en nuestro país y le voy a dar 2 ejemplos o 3 ejemplos de lo que ocurre en los senos de los hogares. Las organizaciones de mujeres han venido reiteradamente señalando que el sitio de mayor violencia que tenemos en nuestra sociedad es el hogar, el llamado hogar. La violencia contra las mujeres, los abusos de niños y niñas asociados a familiares. Todo eso hace parte de una realidad que nosotros no hemos querido entender en la dimensión
que se tiene que entender en nuestro país y de nuevo nos estamos desnudando y nos llevaron al lugar donde están ocurriendo todas estas Pero dicho esto, situaciones. ¿sí o no a la Por propuesta de supuesto, la vicepresidenta? mire, eso no resuelve el problema. Eso no resuelve el problema. Bien. Porque usted cómo va a controlar que las personas tomen o no tomen trago, pero es que el problema no es el trago, el problema es una condición machista de una sociedad donde las mujeres han visto de una manera, donde los niños y niñas han sido abusados, muchos son abusados en el contexto del hogar con personas cercanas, que es parte de la vergüenza y de los temas que tenemos que tratar nosotros en nuestro país. Se tiene que buscar mecanismos de acompañar las familias, porque además todo este contexto que estamos viviendo de aislamiento tiene una cantidad de repercusiones psicológicas que no hemos tenido tiempo para analizar y discutir en profundidad, y son muchas las cosas que están pasando en nuestros hogares y necesitan, aprovechando el nombre de la vicepresidenta, pues aquí estamos viendo cuánta psicología se necesita, cuánto conocimiento de los temas sociales se necesita para enfrentar las circunstancias que estamos viviendo. Doctor Fajardo, el gobierno del presidente Iván Duque ha manejado bien la situación de emergencia por el coronavirus en Colombia. Si usted fuera presidente del país, ¿hubiera hecho lo mismo o qué hubiera hecho diferente? Pues seguro que no hubiera hecho lo mismo, porque somos personas diferentes, porque nuestra forma de entender el desarrollo de la sociedad y el liderazgo es muy distinto. Ahora, yo creo que ha pasado por diferentes etapas, y yo en algún momento sí he tratado, déjeme que por un segundo hable en términos personales acerca de la forma como yo me comporto, yo trato de ponerle serenidad a las circunstancias que estamos viviendo, entender la responsabilidad inmensa que tiene un gobernante, el que sea, estamos hablando de alcaldes y gobernadores y muy poquitos amigos míos en el sentido político, entender lo que ocurre para un gobernante, tener empatía y solidaridad para lo que está ocurriendo. Eso he tratado de hacerlo y cuidar las palabras y tratar de ser constructivo en la medida de lo posible y entender que aquí hay un tema científico, técnico, riguroso, que se necesita una cantidad de información para tomar buenas decisiones. Dicho todo eso, yo creo que el gobierno ha pasado por diferentes etapas. Para mí, se demoró mucho en ciertas medidas. El liderazgo en un comienzo era un liderazgo flojo que notaba una descoordinación en las acciones que se estaban tomando. Y yo creo que el presidente se ha venido ajustando. Yo creo que hay muchas cosas que se podrán discutir, pero en este momento no es el tiempo de la mezquindad con respecto a un gobernante. Podemos exigir y se puede reclamar algún tipo de cosas, pero lo que yo estoy tratando de hacer es proponer, buscar espacios para que las cosas funcionen. Seguro que hubiéramos gobernado muy diferente, porque nuestro proyecto político es muy diferente, porque somos personas muy diferentes, porque tenemos una experiencia muy diferente, pero en este estamos y con este presidente nos fuimos y esperemos que le vaya bien en medio de todas estas circunstancias, y lo que le estoy diciendo de alcaldes y gobernadores para aportar precisamente a que esto funcione mejor. Bueno, doctor Fajardo, ¿qué es lo más duro del confinamiento? ¿Qué es lo que más duro le da a usted? Pues eso tiene varias dimensiones. Por supuesto, pues la preocupación que tenemos todas las personas con las personas que queremos, con las que no estamos, entender el sufrimiento de tantas personas que se están viendo afectadas, se van a ver afectadas dentro de todo esto, y entender lo que está pasando en nuestra sociedad. Pues yo soy un líder político, tengo una responsabilidad pública, estamos en la vida pública, y entender y saber, porque los que hemos tenido la oportunidad de gobernar, pues conocemos muy bien lo que ocurre con las personas que estamos gobernando, entender este país, y hay un sufrimiento colectivo en el sentido de decir, aquí hay mucha gente sufriendo, y tenemos que tenerlas en cuenta todos los días, y es una suerte de impotencia para poder actuar en cierto tipo de cosas, pero ese sufrimiento colectivo es grande. Ahora, yo traduzco todo esto en, aquí vamos a cambiar, y el cambio va a ser profundo, y va a haber un cambio político muy grande. Las marchas del 21 de noviembre habían señalado una Colombia indignada, molesta, con una gran cantidad de preocupaciones asociadas con el empleo, con la educación, el tema de la corrupción, la clase media hasta los más vulnerables de nuestra sociedad manifestándose, y esto quedó desnudado todo. Entonces, yo creo que es un momento para reflexionar pero muy bien, para mirar muy bien también sobre qué bases éticas construimos nuestra sociedad que queremos, y va a ser un momento para la política. Es angustiante, pero muy interesante, y una responsabilidad gigantesca para quienes tenemos responsabilidades públicas. Sí, ex candidato presidencial Sergio Fajardo, usted decía que obviamente pues no tomaría las mismas decisiones que el presidente Iván Duque porque son personas distintas y depende también de todas estas situaciones, pero quiero preguntarle particularmente por la ministra del Interior, Alicia Arango,
quien ha sido criticada por algunos sectores porque dicen que ha estado desde el principio en contravía con lo que están proponiendo los alcaldes y que incluso pues salió a decir que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no tenía razón, que no se tenían que adelantar a las decisiones presidenciales y que incluso desde el principio dijo, pero es que no se debe decretar la cuarentena porque es que ni siquiera el virus ha llegado a las ciudades. ¿Usted considera que pues la ministra del Interior sí es la adecuada para estos momentos de gobernabilidad que necesita esa articulación que usted está pidiendo con el resto del país o no? Pues lo que está claro con las varias intervenciones ya de la ministra del Interior es que no tiene sindéresis, que ha estado equivocada en una serie de apreciaciones. Ahora, si es la apropiada o no, pues eso es responsabilidad del señor presidente de la República, quien tiene que responder por las personas que escoge para liderar lo que estamos viviendo en nuestro país. Claudia López es un ejemplo de lo que significa un alcalde, una alcaldesa. Bogotá es una sexta parte de la población en Colombia. Bogotá es el sitio neurálgico y se tiene que tomar una cantidad de medidas que probablemente no son las mismas para todo el territorio, y eso es parte de lo que yo digo. Hay que escuchar a los alcaldes y gobernadores para entender la diversidad de los territorios y las acciones que se toman. Entonces, yo creo que la ministra del Interior ha estado equivocada varias veces, pero es responsabilidad del presidente a quien pone y qué responsabilidad asume por el comportamiento de las personas que escogió. Eso es parte de ser líder. ¿Se equivocó Claudia López cuando habló de que la cuarentena podía prolongarse hasta el mes de junio? Pues yo creo que habló con la preocupación que muestra lo que está pasando en diferentes partes del territorio. Yo no lo hubiera dicho de esa manera. Porque además ella tiene una virtud que vale la pena resaltar en estos tiempos con las observaciones que se le puedan hacer a su forma de ser. Pero ella sabe explicar. Ella tiene conocimiento, ella es una mujer muy bien formada en términos académicos, de entender lo que está ocurriendo, y esto es un momento para entender con mucho juicio lo que está pasando. Fíjense ustedes que hoy estamos hablando de modelos y estamos hablando de matemáticas. Las matemáticas están detrás de todo eso. En un país que entiende muy poquito de matemáticas, que nos va muy mal de matemáticas, los modelos que se están manejando, con los que se llega a toda la información, que es bien compleja y distinta y tiene una cantidad de incertidumbres, son matemáticos. Ella tiene la capacidad para entender esos modelos y tiene las angustias. Yo no lo hubiera dicho de esa manera, porque se genera una preocupación adicional que no tendría sentido en ese momento, pero en general ella lo ha hecho muy bien en términos pedagógicos y muestra las angustias de un alcalde o una alcaldesa. Doctor Fajardo, vamos con una noticia de última hora hacia el Ecuador, porque hay una decisión importante que cobija a Rafael Correa. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Sigue la W y darnos estas luces sobre distintos puntos y distintos asuntos que giran en torno a la única realidad que está viviendo hoy el planeta, que se llama coronavirus. Gracias, doctor Fajardo. Pues gracias a ustedes y pues un saludo muy especial a todas las personas, en particular a quienes están sufriendo, que tenemos que tenerlas siempre en primer lugar. Un abrazo. Mucha solidaridad en este momento. Juan David, ¿qué pasa en Ecuador? Noticias sobre Rafael Correa. Juan Pablo, buenas tardes. Pues a esta hora el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha sido condenado a 8 años de cárcel como autor del delito de cohecho agravado, por el que pierde además sus derechos políticos durante 25 años. Lo ha dictaminado un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Incluso el juicio que incluía a 20 acusados se desarrolló de manera virtual en 3 salas del tribunal en Quito y otra adicional en la Corte Provisional de Guayas. Tras instalarse esta vista del caso conocido como Sobornos 2012-2016, la sala ya ha declarado la condena a 8 años de cárcel al expresidente Rafael Correa, que recordemos que hoy está en Bruselas. Y por otra parte le cuento que la Fiscalía Argentina informó que 104 detenidos por crímenes de lesa humanidad han solicitado el arresto domiciliario basado ante la posible o el posible contagio del COVID-19, ya que en su mayoría pertenecen al grupo de riesgo por edades, de los cuales 17 ya lo obtuvieron y 41 se las han sido denegadas. Gracias, Juan David. Noticia de última hora, entonces, esta decisión judicial importantísima que cobija a Rafael Correa, culpable de corrupción y la pérdida de sus derechos políticos en el Ecuador. Una pausa, volvemos, sigue la W.